No me muera. No me quiero morir. Volveré solo a este sótano, a esta cripta, si los benditos quieren y superamos 1200 me gusta. ¿Chía? ¿Otra vez? Sí, tío. ¿Otra vez, tío? Viniendo para nosotros, tío. Sí. Ay, Joder, José. Un año estuve metido en el colegio ese. Y allí, pues por la noche, si hablabas o hacías tal, pues te castigaban poniéndote de rodillas. Antiguamente, te ponían con los libros en la mano. 2 libros en cada mano, así en plan cruz. Y un día, pues estábamos allí castigados, un colega y yo, y estábamos solo los dos, que eran las 9, estaba la gente cenando y tal. Y oíamos pues que la mesa se movía. Abrimos la puerta, porque el tío estaba bastante lejos. Abrimos la puerta, giré así un poco la cabeza y vi como la mesa, las ventanas estaban cerradas, o sea, y es que viento no hacía. Y la mesa, te lo juro por mis muertos, que se movió y se elevó pues varios centímetros, y cuando tenía la puerta medio abierta, que estaba medio abierta porque es lo que pude ver, la mesa fue directa contra la puerta y se quedó enganchada. O sea, tuvimos yo, mi colega, que salimos corriendo, y el profesor para ver si había alguien en la habitación, y tuvieron que tirar la puerta abajo porque la puerta se quedó atravesada con las patas abiertas, como era la puerta, y luego en los costados. En los costados estaban los baños, se quedó atravesada ahí metida y no la podíamos abrir. Y claro, qué miedo. Pero miedo, se elevó unos centímetros, pues 1 centímetro o 2, que la vi volar contra mí. Cerré la puerta y la puerta se quedó incrustada en la puerta de atrás, o sea, la parte de atrás de la puerta, y con las patas abiertas. Cuando la abrieron, dijeron, pero esto es imposible, las patas son de hierro. Se quedó como si estaría patas abiertas, imposible. Y tuvieron que tirar la puerta, se montó una de la leche. Y eso. Y luego en la cripta, un día, fuimos Luis y yo, un colega y que conocí allí, y nos habían dicho pues eso, que se oían voces, que había como, no sé, había como que alguien había muerto ahí hace muchísimos años. Entonces fuimos y a investigar. Éramos niños y teníamos ganas de investigar a ver lo que había. Y fuimos y pasamos mucho miedo. Abrimos la puerta, estaba muy controlado ese lado porque no querían que entrara nadie. Conseguimos la llave, bueno, eso ya es otra historia, cómo conseguimos la llave. Entramos y vimos, había como puertas a los costados y eso. Claro, íbamos con unas linternillas que no tenían mucho que dar, pero bueno, daban algo. Y fuimos despacito. Mi colega es más valiente en esas cosas. Yo pues no tenía mucha idea. Y vimos gente, pero gente al fondo, pues a unos 10 metros o así. Y cuando estábamos cerca, las caras que vimos no tenían ni ojos, tenían los ojos negros, todo, no tenían pelo, pero tenía la cara como si sería una máscara, y riéndose, ja. Pasamos bastante miedo y salimos pitando. Nunca más volvimos a entrar. Jamás de los jamás. Eso es, yo creo, de alguien que murió, porque aquí me dijeron que murieron varios niños ahí no sé, por enfermedad o no sé. Murieron varios niños. Hello, buenas noches a todos los benditos bastardos del universo. Como bien decidisteis en la encuesta que se hizo en el directo de la semana pasada, vamos a entrar a explorar el sótano o la cripta, o como lo queramos decir, del internado maldito. Venimos Inma y yo, estamos preparados.
vamos con las cámaras, las linternas y llevo un sensor de campo electromagnético ahora mismo en el bolsillo. ¿Vale? Lo enseño. Ok. Por si, por lo que fuera, nos diera alguna sensación y aprovechemos para sondear un poco. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, porque estoy seguro de que lo vas a gozar. Y si ya estás suscrito, deja un like grande y comparte el vídeo con tus amistades. Ahora vamos a entrar del tirón. Joder. Vamos a entrar del tirón. Deja tu like para apoyar al canal y suscríbete. Disfruta del vídeo hasta el final. Esto en su día era la cripta del lugar. Que sí que da mal rollo, ¿eh? Joder. Suponemos que esta puerta tapiada debería dar a por donde hemos entrado, ¿no? Se supone. A no ser que esta puerta De a otra... dé a otra. Mira qué cacho de araña. Mira qué cacho de araña. No he visto una Sí, araña ¿eh? más grande en mi vida. ¡Yua! Parecen las arañas de Jumanji. Vale. Claro, es que esto eran las cristas, tío. Joder. Da cague. Con las habitaciones. Bueno, habitaciones con los habitáculos estos. Qué mal rollo. Joder. ¿Qué a saber? A saber qué habrán hecho aquí en cientos de años, tío. ¡Ay! ¿Qué hay? Creo que me he asustado con un cable, Joder. creyendo que era una araña más grande que la que he visto. A ver si no es un tiranosaurio lo que he visto, ¿no? Mírala. ¿Esas son velas? Ah, no. ¿Eso qué son? ¿Esto? Sí. No, eso no son velas. Yo creo que esto es de la corriente o algo, ¿no? Es que por ahí hay más pasillos. Pero está todo esto lleno de vidrios, tío. Y no sé si... Y de mármol. O sea... Es que esto va a pasar en un coñazo, tío. ¿Y por aquí? ¿No se llegará? Sí, sí, pero ¿qué coño qué? Lo mismo hay algo por ahí, más catacumbas o algo. Ya. A ver. Aguanta ahí, ¿eh? Vale. Mira, mira yo.
En principio hasta ahí termina. Qué mal rollo da este sitio. Es que ya te digo, ¿qué habrán hecho? ¿O qué habrá pasado aquí, tío? Está quemado. Tiene pinta, ¿no? ¿Escuchado? Sí. ¿Se ha escuchado como un par de pisadas? Shh, toma. ¿Hola? Joder. ¿He escuchado por aquí, tío? Hostia, qué miedito. Uf, ¿Qué hay? escaleras tétricas. Joder. Se ha escuchado algo como por aquí, ¿eh? Una araña gigantesca. Joder. Hostia, aquí también. No, no me muera. No me quiero morir. Hay arañas por todos lados. Son muertos. Madre mía. Hostia. ¿Qué hay? ¿De dónde hemos salido? Al colegio, ¿no? Ay, claro. Una vez salimos a la parte superior del edificio, lo recorrimos para cerciorarnos que seguíamos completamente solos en el lugar. Tras ello, nos preparamos para bajar de nuevo a la cripta y realizar la investigación. Joder. ¿Lo has escuchado, no? Sí. ¿Hola? Si es alguna energía que nos esté escuchando, puede... Tío.
¿Estás ahí en el pasillo? No te veo. Pero sí podría escucharte. Joder. Tía. Tía. Sonaban esos como dos golpes hondos, ¿eh? Sí. ¿Escuchando? Sí, sí, sí. ¿Como en la escalera? Sí, tío. Y no hay nadie, ¿eh? Claro que no. Nada más que nosotros, físicamente hablando, nada más que nosotros. Acércate. Acércate a nosotros. Seas quien sea. Hemos venido a comunicarnos. A saber qué te pasa. ¿Qué necesitas o qué quieres? Yo... Vaya golpetazo. Mortal, ¿eh? Ven. Puta madre. Hostia. Algo ha caminado aquí, ¿eh? Algo ha caminado aquí, socio. ¿Está enfocando bien? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Yo, aquí. Joder, tío. Como viniendo para acá, ¿eh? Sí. Mira, he escuchado. Otro golpe. Más leve, Sí. pero otro golpe. Lo mismo ese que ha sido más leve, ¿verdad? Vamos a intentar ser racionales, ¿no? Y sabemos que está lloviendo y, bueno, vamos a intentar pensar que ha podido ser una gota o un algo. Lo otro es que tú dices que gota hace ese boom. Ninguna. Joder. Qué pasillo. Más rollo tela. Tengo una más mala sensación aquí. ¿Aquí? Sí. Powering off. OX in mode. José. Me parece escuchar un José. He escuchado súper fuera de la piel los círculos. ¿Vosotros sabéis? Sí. Sí, Los sí. círculos.
Joder, el calor. El sensor de campo electromagnético está captando alteraciones fuertes. Lo que nos da a entender es que puede haber algún tipo de actividad paranormal rodeándonos, de energía o de entidad. ¿Sí? Sí. Una voz turbia. Buenas noches a las energías que estén aquí con nosotros. Solo queremos comunicarnos. Queremos saber. ¿Hay aquí ahora mismo con nosotros alguna energía de alguna persona que falleciera en la batalla de la guerra que hubo aquí? ¿Ha sido eso, tío? No lo sé. Como aquí, ¿no? Sí. También sabemos que abusaban de los niños, que aquí hubo gente mala que abusó de muchos niños. Y esto está aquí. Hay rojo, ¿eh? Podemos saber el nombre. ¿Ya? Ya. ¿Ya qué? Me gustaría saber el nombre de alguna de las energías o de la energía que esté aquí con nosotros, queriéndose comunicar. En el caso de que se esté queriendo comunicar, claro. ¿No hay ningún niño aquí que quiera comunicarse con nosotros? Si no hay ningún niño o si no hay ningún niño, A ver por ahí. Hola. Hola. Sí. Hola. ¿Algún niño quiere comunicarse con nosotros?
quiere jugar? ¿Sí? Sí. ¿Kika? Mm. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Está aquí Me da un infarto aquí. un rayado, hay una araña aquí de 1,5 kilos. No, ya. Repito, ¿algún niño quiere jugar con nosotros? Cadoba. Ay. Ay, joder, José. Madre mía. Parecía que se caía esto, Qué ¿eh? locura, sí. Me da todo asco pasar porque... Yo creo que estas arañas no hacen nada. Sí. Lo que se anda por ahí, vamos. Está aquí con nosotros. Sí, sí, sí. ¿Algún alma de algún niño o alguna persona que falleciera en este lugar quiere comunicarse con nosotros? ¿Quiere decirnos algo? ¿Yo? Yo. Muy bien, ese yo, quien haya dicho... Tío, que cada vez que esto suena mi cosa... Ponte aquí, porque es que con que aquí en verdad tú lo que enfocas en esto... Ya, ya, ya. ¿Alguien necesita ayuda? Joan. ¿Qué? No lo sé, habrá que después analizarlo bien. Sí. Una vez habiendo analizado la Spirit, si queréis que vuelva y haga un aislamiento en este sótano, si superamos los 1200 me gusta, vengo y me aíslo. No con los ojos vendados, pero vengo y me aíslo. ¿Vale? Sí. Sí. Sí, sí. Hostia. ¿Algún niño quiere jugar conmigo? Me gustaría saber cuántas personas hay aquí de las que fallecieron en la guerra, en la batalla que aquí hubo. No lo he entendido. No. Pero he dicho algo. ¿Alguien murió en el lago? ¿En el pantano? Joder. Vete de ahí.
Sí. Joder, qué miedo. Adiós. Adiós. Yo me escucho algo igual, ¿no? Yo me escucho algo igual, ¿no? Como si algo le pegase un Al porrazo. bidón, sí. Sí. ¿Sí le vi? ¿O le vi? ¿O le di? Le di. Sí, le di, ¿no? Mira, mira, además ha dicho, ese se ha puesto horcador. Joder. ¿Qué es eso? El hueco de... Me da miedo asomarme porque tengo la sensación de que tengo algo siempre detrás. Esto es muy bueno. Y este es el hueco de la Vale. depuradora esta o del bidón este de termo o de fuera. Entendido, puede. Puede. ¿Abusaron de muchos niños en este lugar? La verdad que se respira un ambiente turbio. Tía. ¿Otra vez? Sí, tío. ¿Otra vez, tío? Viniendo para nosotros, tío. Sí, sí, sí. Y pita otra vez, tío. Y pita el puto detector. Madre mía. Tío, pero es que este lo he escuchado aquí al lado, ¿no? Sí. Es que lo he escuchado aquí. Sí, sí, sí. Tengo el cuerpo como engarrotado de la misma tensión y de esto que se siente aquí. Adri y Jenny ya nos comentaron que entraron y sintieron un ambiente súper turbio. Y el hombre seguidor que me comentó también que estando aquí que escuchó como unos ruidos súper extraños y algunas voces que no sabía de dónde salían, tío. Sí. Tío, es que esto no tiene sentido. Yo... Por hoy tengo suficiente, ¿eh? Amigos, amigas, a las energías que hay aquí ahora mismo. Nos vamos a marchar.
Volveré solo a este sótano, a esta cripta. Si los benditos quieren y superamos 1200 me gusta. Y nos pusimos a recoger para marcharnos de un lugar que a día de hoy nos deja muchas incógnitas y al cual volveremos siempre y cuando vosotros queráis para seguir investigando qué es lo que habita en este internado maldito. No olvides dejar tu like y compartir el vídeo con tus amigos. Gracias a todos los benditos bastardos del universo y nos vemos en el próximo vídeo.